¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea tan fuerte que crees que no puedes levantarte? ¿Has vivido momentos donde parece que todo lo que has construido se desmorona ante tus ojos sin ninguna explicación? Si tu respuesta es sí, entonces la historia de Job tiene lecciones profundas que pueden transformar completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento y la fe. Hoy vamos a desentrañar los secretos de uno de los personajes más extraordinarios de la historia, un hombre que perdió absolutamente todo pero encontró algo mucho más valioso en el proceso. Job era un hombre próspero que vivía en la tierra de Uz. Imagínate a alguien que tiene todo lo que consideramos éxito en la vida, una familia amorosa con 10 hijos, vastas propiedades con miles de animales, abundante riqueza y, lo más importante, una reputación intachable ante Dios y los hombres. La Escritura nos dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era como esa persona que conoces que parece tener la vida resuelta, donde todo le sale bien y vive en armonía con sus principios y valores. Pero aquí viene lo impactante de la historia. En un solo día, Job perdió todo. Sus animales fueron robados o murieron, sus siervos fueron asesinados, y lo más devastador de todo, sus 10 hijos murieron cuando una casa se derrumbó sobre ellos durante una celebración. Para completar su tragedia, poco después su cuerpo se llenó de úlceras dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Su esposa, desesperada y amargada, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, que vinieron supuestamente a consolarlo, terminaron acusándolo de haber pecado gravemente para merecer tal castigo. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuál sería tu reacción si perdieras tu trabajo, tu casa, tus seres queridos y tu salud en cuestión de días? La mayoría de nosotros nos sentiríamos completamente abrumados, llenos de ira, confusión y desesperanza. Algunos podrían perder completamente la fe, preguntándose dónde está Dios cuando más lo necesitan. Otros podrían caer en una depresión profunda o buscar culpables para su dolor. La primera lección poderosa que nos enseña Job es cómo responder inicialmente al sufrimiento. Cuando recibió las noticias devastadoras, Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza en señal de duelo. Luego se postró en tierra y dijo algo que desafía toda lógica humana: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta respuesta no es la de alguien que está negando su dolor o fingiendo estar bien. Job reconoció completamente su pérdida, expresó su duelo de manera apropiada, pero mantuvo una perspectiva que trascendía sus circunstancias inmediatas. Esta perspectiva se fundamenta en entender que todo lo que tenemos en la vida es temporal y que existe una realidad más grande que nuestras posesiones materiales o incluso nuestros seres queridos. Job entendía que había llegado al mundo sin nada y que eventualmente partiría de la misma manera. Esto no significa que no valorara lo que había perdido, sino que reconocía que su identidad y su propósito no dependían completamente de sus circunstancias externas. Piensa en alguien que ha perdido su trabajo después de muchos años de dedicación. La persona que ha aprendido esta lección de Job no negará el dolor de la pérdida ni la preocupación por el futuro, pero tampoco permitirá que esta situación defina completamente su valor como persona o destruya su esperanza. Reconocerá que aunque el trabajo era importante, no era la fuente última de su identidad o seguridad. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que mantener esta perspectiva no siempre es fácil o inmediato. A medida que su sufrimiento se prolongaba y sus amigos continuaban presionándolo para que admitiera algún pecado secreto, Job comenzó a expresar su frustración y confusión de manera muy humana. Llegó al punto de maldecir el día en que nació y expresar deseos de nunca haber existido. Cuestionó la justicia de Dios y exigió una explicación para su sufrimiento. Esta progresión en las emociones de Job nos enseña la segunda lección crucial: es completamente normal y aceptable luchar con preguntas difíciles durante el sufrimiento. Job no fue castigado por expresar su dolor, su confusión o incluso su enojo. De hecho, al final de la historia, Dios elogió a Job por hablar correctamente de él, mientras que reprendió a sus amigos por sus juicios erróneos. Esto contrasta dramáticamente con la mentalidad que muchas veces tenemos sobre la fe, donde pensamos que dudar o hacer preguntas significa que somos débiles espiritualmente. La historia de Job nos libera de esta presión. Nos muestra que podemos ser honestos con nuestras emociones y nuestras preguntas sin perder nuestra fe. Un padre que ha perdido a un hijo puede gritar al cielo preguntando por qué. Una persona con una enfermedad terminal puede expresar su miedo y su enojo. Alguien que enfrenta injusticia puede cuestionar dónde está la justicia divina. Todas estas son respuestas humanas válidas que no disminuyen la fe genuina. Lo que marca la diferencia es hacia dónde dirigimos estas preguntas y emociones. Job,
a pesar de su dolor y confusión, siguió dirigiéndose a Dios. No se alejó de él ni buscó respuestas en otros lugares. Incluso en sus momentos más oscuros, Job mantuvo un diálogo con Dios, aunque fuera un diálogo cargado de dolor y preguntas difíciles. La tercera lección fundamental surge cuando finalmente Dios responde a Job desde un torbellino. Pero la respuesta de Dios no es lo que esperaríamos. No le explica las razones específicas de su sufrimiento ni le da una lista detallada de por qué tuvo que pasar por todo esto. En cambio, Dios le hace una serie de preguntas profundas que revelan la vastedad de su sabiduría y poder. Preguntas como, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Esta respuesta nos enseña que algunas veces el consuelo no viene de tener todas las respuestas, sino de recordar quién está a cargo del universo. Job encontró paz no porque entendiera completamente su situación, sino porque tuvo un encuentro renovado con la grandeza y la soberanía de Dios. Se dio cuenta de que había estado hablando de cosas demasiado maravillosas para él, cosas que no comprendía completamente. Esto se aplica profundamente a nuestras vidas. Cuando enfrentamos tragedias o sufrimientos que parecen no tener sentido, nuestra tendencia natural es buscar explicaciones completas. Queremos entender el porqué de todo. Pero la lección de Job nos sugiere que a veces la sanidad viene no de tener todas las respuestas, sino de confiar en el carácter de quien sí las tiene. Imagina a una niña pequeña que necesita una operación médica compleja. Ella no puede entender todos los detalles médicos, los riesgos, los beneficios a largo plazo o la necesidad exacta del procedimiento, pero puede confiar en el amor y la competencia de sus padres y del médico. Su paz no viene de entender todo, sino de confiar en quienes la aman y tienen el conocimiento que ella no posee. La cuarta lección poderosa de Job es sobre la transformación que puede ocurrir a través del sufrimiento. Al final de la historia, Job no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que recibió el doble de sus posesiones anteriores. Pero más importante que la restauración material fue la transformación espiritual que experimentó. Job declaró, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta declaración revela que Job había tenido un conocimiento intelectual de Dios antes de su prueba, pero ahora tenía un conocimiento experiencial, íntimo y personal. El sufrimiento había sido el catalizador para una revelación más profunda de quién era Dios realmente. Había pasado de conocer acerca de Dios a conocer a Dios. Esta transformación es uno de los aspectos más misteriosos pero poderosos del sufrimiento humano. No estamos sugiriendo que Dios cause el sufrimiento para enseñarnos lecciones, pero sí podemos reconocer que Él puede usar nuestras dificultades para profundizar nuestra comprensión y nuestra relación con Él. Muchas personas que han pasado por grandes pruebas testifican que, aunque no cambiarían el dolor por nada del mundo, no intercambiarían la profundidad espiritual que ganaron a través de esa experiencia. Una madre que ha cuidado a un hijo con discapacidad durante años puede desarrollar una compasión y una fortaleza que nunca habría imaginado poseer. Un hombre que ha enfrentado la bancarrota puede aprender a valorar las relaciones por encima de las posesiones materiales de una manera que cambia completamente sus prioridades de vida. La quinta y última lección de Job tiene que ver con cómo nuestro sufrimiento puede impactar a otros. La historia de Job no terminó con su restauración personal. Se convirtió en un testimonio poderoso que ha inspirado y consolado a millones de personas a lo largo de los siglos. Su experiencia se transformó en una fuente de esperanza para otros que enfrentan dificultades similares. Esto nos enseña que nuestro sufrimiento no tiene que ser una experiencia completamente privada o egoísta. Puede convertirse en una fuente de ministerio y ayuda para otros. La persona que ha superado una adicción puede convertirse en un consejero poderoso para otros que luchan con la misma batalla. Alguien que ha perdido a un ser querido puede ofrecer un consuelo único a otros que están pasando por el duelo. Job también nos enseña sobre la importancia de la comunidad durante el sufrimiento, aunque sea imperfecta. Sus amigos fallaron miserablemente en muchos aspectos, juzgándolo y ofreciendo consejos inadecuados. Sin embargo, al principio se sentaron con él en silencio durante 7 días, compartiendo su dolor. A veces la presencia es más poderosa que las palabras, y acompañar a alguien en su dolor es más valioso que tratar de explicar o solucionar todo. La historia de Job nos desafía a reconsiderar completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. No nos promete una vida libre de dolor, pero sí nos ofrece herramientas poderosas para navegar a través de las tormentas inevitables de la existencia humana. Nos enseña que podemos mantener nuestra fe aún en medio de circunstancias inexplicables, que podemos hacer preguntas difíciles sin perder nuestra relación con Dios, que podemos encontrar transformación en medio del dolor, y que nuestras experiencias pueden convertirse en fuentes de esperanza para otros.
En un mundo que a menudo promete soluciones rápidas y evitación del dolor, la historia de Job nos invita a una perspectiva más profunda y realista. Nos recuerda que la vida auténtica incluye tanto gozo como dolor, y que es posible encontrar significado y propósito aún en medio de las circunstancias más difíciles. Si esta reflexión sobre las lecciones de Job ha resonado contigo, te invito a que le des like a este contenido y lo compartas con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Suscríbete para más contenido que te ayude a profundizar en los grandes temas de la vida y la fe. Ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿Crees que es posible que alguien sufra completamente sin razón, o piensas que siempre hay un propósito oculto detrás del dolor humano, incluso cuando no podemos verlo?